3.5.2 Amenazas de bomba. Una simple llamada telefónica amenazando con recurrir a la violencia en contra de la organización puede causar una disrupción masiva y miedo. Más aún, la llamada le cuesta al autor poco esfuerzo y ningún recurso especial. La organización tiene poca capacidad para prevenir las amenazas que se hacen por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo, fax u otro método de comunicación. No obstante, la organización puede aprender a reconocer, evaluar y responder a este tipo de amenazas. Esta sección describe las consideraciones para el desarrollo de la capacidad de evaluar amenazas para determinar la respuesta correcta a cada amenaza. Algunas organizaciones reciben amenazas habitualmente, otras en determinadas horas punta y otras en raras ocasiones, si es que las reciben. Aquellas que rara vez se ven amenazadas pueden ser las más propensas a equivocarse cuando se trata de evaluar y responder a una amenaza de bomba. Amenaza, factor externo de riesgo representado por la potencial ocurrencia de un suceso de origen natural generado por la actividad humana o la combinación de ambos que puede manifestarse en un lugar específico con una intensidad y duración determinadas. Un proceso efectivo de evaluación de la amenaza les muestra a todas las partes interesadas que la organización tiene un proceso considerado, practicado y eficaz para proteger los activos de la organización, ya sea cuando en caso sea necesario o minimizando la interrupción de la amenaza, que no es posible. Una amenaza es cualquier anuncio de que un acto de violencia se llevará a cabo contra la organización o una persona. Se requiere un proceso para que permita que la amenaza sea evaluada por quienes tienen entrenamiento y habilidades adecuadas. La organización debe practicar regularmente la evaluación de amenaza y realizar ejercicios de respuesta. En una evaluación de la amenaza de bomba, la pregunta es si el amenazador podría haber hecho lo que está enunciado. Por ejemplo, haber colocado una bomba en un lugar. Un equipo de evaluación de amenazas coordinado, entrenado y ejercitado, de ahora en adelante por sus siglas en inglés, puede proporcionar una capacidad eficaz para tomar la mejor decisión con la información disponible en el momento. El uso de un equipo puede brindar diferentes áreas de conocimiento a la evaluación, incluyendo un buen conocimiento del lugar, sus operaciones y su seguridad. Un encargado del registro o una secretaria es un importante miembro del equipo, y un pequeño equipo puede actuar más rápidamente que un equipo grande. La decisión final del equipo debe descansar en el líder del equipo. Cada sitio debe tener su propio TED. Es difícil para alguien ajeno al lugar tener el conocimiento que se requiere de las operaciones y la seguridad del sitio. También se debe considerar la gestión de las amenazas fuera de las horas de trabajo. La evaluación de amenazas se compone de 5 R: recibir, registrar, reportar, revisar y responder. Recibir. Las amenazas se pueden recibir por teléfono, fax, correo postal, correo electrónico u otros medios. En todos los casos, la organización debe tener un sistema para reconocer y captar cualquier amenaza. El personal, los contratistas y posiblemente hasta los visitantes deben saber que la gerencia da un trato serio a las amenazas y que tiene un proceso para evaluarlas. Todo el personal debe ser educado en qué hacer si ellos reciben una amenaza. Esta educación puede ser a través del entrenamiento de conciencia y seguridad de la organización, boletines de noticias cooperativos, charlas informativas, red interna, intranet u otros mecanismos. Registrar. Las evaluaciones se basan en gran medida en el registro de las amenazas efectuado por la organización que las recibió. Existen varias listas de verificación de amenazas disponibles para ayudar a captar la información útil. La mayoría están orientadas a las amenazas de bomba. Los Centros Nacionales de Información en Estados Unidos sobre bombas publican algunas de las mejores. Por ejemplo, Burning of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosive, Canadian Bomb Data Center, Australian Bomb Data Center. Las listas de verificación pueden ser ampliamente distribuidas y de fácil acceso. Publicar la lista de verificación en la Internet puede garantizar la amplia distribución, pero la lista podría no ser fácil de encontrar o utilizar en un apuro. La lista de verificación debe ser fácil de usar, proporcionar un espacio adecuado para ingresar la información y ser apta para ser escaneada o enviada por fax. Por ejemplo, evitar fondos oscuros e impresión en color rojo. Todo el personal que trata con público debe ser instruido en cómo recibir y registrar amenazas y a quienes se deben reportar la información. Si la persona que está haciendo la amenaza comienza una oración y luego la cambia, el registrador debe captar ese cambio, el cual puede ser valioso para el TED.
La información debiera ser registrada apenas termina la llamada. Las amenazas hechas por correo electrónico, fax y correo postal entregan un registro exacto de los términos de las amenazas, pero igual deben ser captados y registrados, junto con la información sobre cuándo y cómo fueron recibidos. Para evitar crear preocupaciones innecesarias, la persona que recibió la amenaza no puede hablar al respecto de los demás. La persona debe permanecer disponible para conversar con el equipo de evaluación y se le debe proveer de un lugar tranquilo para sentarse mientras escribe cualquier otro detalle de la comunicación. A los receptores de llamadas de amenazas por lo general se les aconseja no colgar, para facilitar el rastreo de la llamada. Cada lugar debe determinar si el seguimiento, si es posible, una vez que la persona que llamó ha colgado. Si el teléfono tiene un identificador de llamadas, a continuación se debe registrar el número desde el cual fue hecha la llamada. Si el teléfono diferencia entre llamadas internas y externas, debe señalarse el origen de la llamada. Si la llamada es recibida desde un teléfono móvil, se debe revisar el registro de llamadas para ver si el número queda anotado. Reportar. Se debe pasar la amenaza rápidamente al TED. Debido a que la amenaza podría ser recibida por cualquier persona, se puede definir una línea de reporte simple y fácilmente reconocible. Un método es pedir al personal que informe a su jefe de incendio local. A los jefes de incendio se les puede aconsejar que pasen la información al gerente designado y que empiecen a prepararse para una evacuación en caso de que sea necesaria. La política debiera indicar si el supervisor local debe ser avisado de la amenaza. En la mayoría de los casos, los supervisores deben ser informados, pero no deben informar a otros. Para los supervisores de diferentes niveles puede ser valioso participar en los ejercicios de evaluación de amenazas de modo que entiendan el proceso. El cargo al cual debiera remitirse todas las amenazas se podría denominar como coordinador de amenazas. Se debe elegir un cargo más que a una persona, de manera que los ayudantes y designaciones temporales en el cargo puedan ser entrenados en las responsabilidades. Por lo general, el cargo elegido es el gerente de seguridad o el jefe de incendios del sitio. El coordinador de amenazas es responsable de reunir el TED. El coordinador de amenazas realiza la evaluación inicial de las amenazas y si ésta no da tiempo para una evaluación detallada por parte del TED, decide si corresponde iniciar una evacuación. El coordinador de amenazas debe tener la suficiente autoridad para reunir a otros gerentes en corto tiempo para evacuar el sitio. Además, el coordinador de amenazas debe entender los procedimientos de respuesta a emergencias de la organización, ser contactable a toda hora o compartir la responsabilidad con otros de modo que haya un coordinador de amenazas en el sitio en todo momento. Estar en el sitio la mayor parte del tiempo, no ser un viajero frecuente, y tener ayudantes que puedan cumplir las funciones necesarias. El coordinador de amenazas reúne el TED y coordina la evaluación de la amenaza, por lo tanto, el coordinador debe ser capaz de hacer lo siguiente. Primero, realizar la revisión inicial de la amenaza y decidir si se requiere una evacuación inmediata. Segundo, si no se requiere una evacuación inmediata, debe convocar al TE. Tercero, reunir testigos, el registro de la amenaza y otra información relevante. Revisar. La fase de revisión es la más importante y difícil. La evaluación de amenazas es el proceso gerencial de toma de decisiones. A diferencia de un incendio, una amenaza de bomba no es un riesgo evidente por sí mismo. Requiere una revisión de factores para determinar si la amenaza es creíble. La primera evidencia es la amenaza real. La exactitud en la captura de los términos de la amenaza es esencial. Las palabras reales utilizadas deben ser registradas, incluyendo las omisiones, cambios de pensamiento, argot, términos técnicos o inexactitudes en la terminología o conocimiento del sitio. Otras fuentes de información también pueden ayudar a los evaluadores a determinar si el amenazador pudo haber hecho lo que está anunciado. Estas fuentes grabaciones de circuito cerrado de televisión, registros de control de acceso, entrevistas con el personal y otras personas, áreas de búsqueda que van desde la revisión de los empleados de sus áreas de trabajo hasta la búsqueda formal en áreas designadas, conocimiento de los sucesos actuales que pueden alterar el perfil de amenaza de la organización. La cantidad de tiempo disponible para evaluar la amenaza puede ser calculado restado el tiempo necesario para evacuar el sitio más un margen de seguridad a partir del plazo límite de la bomba, si es que ha sido dado. Si la hora actual es 11 a.m., el plazo límite es el mediodía. Demora 20 minutos evacuar el edificio y se añade un margen de seguridad de 15 minutos. Entonces, el plazo para evaluar la amenaza
es hasta las 11:25 am, dejando solo 25 minutos a partir de la hora actual. Si no hay suficiente tiempo para evacuar el lugar y realizar una evaluación de las amenazas, el coordinador de amenaza debe tomar una decisión inmediata sobre la evacuación. Si el autor no proporciona un plazo límite, el coordinador de amenazas debe evaluar la amenaza lo más rápido posible. El TED debe considerar por qué el autor hizo la amenaza, lo cual también puede considerarse como una advertencia. Puede ser el autor desde dañar la propiedad, pero no matar. Quizás ha tenido un cambio de opinión, o posiblemente no hay ninguna bomba, y el objetivo es interrumpir, producir pánico y satisfacción para el autor. Un atacante que desea matar es poco proclive a hacer una advertencia, a menos que también haya sido colocado un dispositivo de emboscada. Si llama a un tercero para afirmar que ella o él no es el autor, pero está consciente de la bomba, puede ser que el autor desee causar víctimas, interrupción o daño, lo cual espera evitar quien hace la llamada. Es importante que las deliberaciones del TED sean grabadas para ayudar con las investigaciones posteriores para justificar las acciones tomadas y proporcionar una base para un futuro enfrentamiento y revisiones de los procesos. Responder. Si se considera factible que el autor haya hecho lo que está afirmado, se hace tomar las medidas para proteger el personal y la empresa, incluyendo la evacuación de todo o parte del sitio. Los planes de evacuación deben incluir el cierre de los procesos, así como las transferencias de emergencia de los datos. El TED debe tener una lista de los altos directivos y otros que deben ser informados inmediatamente de la amenaza recibida y de que ésta está siendo evaluada. La lista podría incluir a los siguientes si no son parte del TED: gerente de la oficina principal o regional, gerente del sitio, jefe de los encargados de incendios del sitio o el gerente de emergencias, gerente de recursos humanos, representante senior del sindicato, arrendatarios, gerente del sitio amenazado si es operado por contratistas. Debe estar disponibles los datos de contacto en horario no laboral o de los suplentes de cada uno de los cargos designados. Las siguientes opciones de respuesta incluyen los siguientes: si la amenaza no es creíble, continuar trabajando, avisar a la policía que se ha recibido una amenaza y ayudar con todas las investigaciones, avisar a la persona y otros que están conscientes de las amenazas que han sido cuidadosamente evaluadas y se han decidido continuar las operaciones, completar el registro de evaluación y archivarla para una futura. Si la amenaza es creíble, avisar a la policía y si es necesario pedir ayuda para la evacuación, evacuar el sitio en coordinación con el jefe de incendio, elegir las rutas de evacuación y áreas de reunión basadas en la amenaza, informar a los servicios de respuesta de emergencias de la ubicación del punto de encuentro de emergencias, considerar la seguridad del sitio durante la evacuación, considerar cuándo y cómo se volverá a ocupar el sitio, dependiendo de la amenaza, considerar la implementación de un plan de continuidad del negocio. La evacuación puede durar horas, completar el registro de la evaluación y archivarla para futura referencia. En la mayoría de las jurisdicciones, hacer una amenaza es un crimen y se debe comunicar a las autoridades inmediatamente. Sin embargo, hay un cierto riesgo de que el personal de los servicios de emergencia puede requerir una evacuación sin el acceso a toda la información y sin estar conscientes de las implicaciones financieras y organizacionales de una evacuación innecesaria. La participación de los servicios de emergencia locales en los ejercicios de evaluación y de respuesta a amenazas puede reducir el riesgo. La organización puede desear preparar una declaración para los medios de comunicación para emitirla cuando se reciban amenazas.